Everybody is very interested in this workshop, and we are doing trying to make the good information for you. Muchísimas gracias por conectarse a este taller. Este taller tiene como objetivo informarles los requisitos que ustedes tienen que empezar a conocer para aplicar para su ciudadanía. Un especialista nos visita hoy y ella trabaja en USCIS and Immigration System, quien es la institución en donde las personas que somos residentes o vamos a ser residentes y tenemos la intención de ser ciudadanos, es donde vamos a aplicar. Pues bienvenida, Ann, te doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por el enorme interés que tienes en compartir con nosotros esta información que debe de ser siempre de las personas adecuadas, de las instituciones indicadas también. Okay, thank you, Maria. Good evening, everyone, and welcome to the presentation. Hi. Muchas gracias, María, y bienvenidos todos a la presentación. Tonight, we're going to talk about the process of becoming a U.S. citizen and what you need to do. El día de hoy vamos a estar hablando de los requisitos que ustedes tienen que saber para llegar a ser un ciudadano estadounidense. Okay. Here we have a list of the requirements, but I'm going to go over them one at a time. Nosotros aquí tenemos una lista de requisitos, pero también voy a ir a describir uno por uno. The first requirement is that you are at least 18 years old when you apply for naturalization. Uno de los requisitos es que tú deberás de ser al menos o tener al menos 18 años cuando tú quieras aplicar para ser ciudadano. When you are applying for citizenship, the name of the form that you use is the N-400. Can you repeat, please? I'm sorry, Yes, when you are applying for citizenship, the name of the form that you use is the N-400. Cuando tú vas a aplicar para la ciudadanía, el nombre del formato al que tú vas a aplicar se llama N-400. Another requirement that is very important, you must be a permanent resident in order to apply for citizenship. Uno de los principales requisitos para aplicar a la ciudadanía es que tú debiste de haber sido por lo menos residente por 3 años o por 5 años para aplicar. Yes, most people qualify under the 5-year rule. La mayoría de las personas son candidatos para aplicar después de haber tenido 5 años de haber sido residentes permanentes. Some people only have to wait 3 years, and these are people that are married to a U.S. citizen. Algunas de las personas que son candidatos para aplicar después de tener 3 años son todos aquellos que están casados con un ciudadano estadounidense. They need to have gotten their residency from that U.S. citizen, and they still need to be married to them. Este requisito de aplicar después de 3 años, usted debe de estar viviendo con su esposo en el tiempo en el que usted quiere aplicar para la ciudadanía, estar viviendo con él, no estar separados.
Another requirement is something that we call continuous residence. Uno de los otros requisitos es un requisito que nosotros llamamos residencia continua. This is an important requirement if you are someone who travels in and out of the United States. Este requisito es muy importante, sobre todo para aquellas personas que viajan fuera de los Estados Unidos. We say that trips under 6 months are okay. Nosotros les vamos a recomendar que los viajes abajo de 6 meses está bien. If you are gone more than 6 months, but still under a year, you may have broken the continuous residence requirement. Si tú vas fuera de los Estados Unidos por 6 meses o 1 año, lo más probable es que tú puedas fracturar, romper o causar daño a tu residencia permanente, a la continuidad de tu residencia permanente. If you are gone from the United States for more than 1 year, you have broken the continuous residence requirement. Si tú permaneces fuera de los Estados Unidos más de 1 año, esto es fracturar o interrumpir o romper tu residencia o renunciar a tu residencia permanente. Puede ser afectada. Right, this will affect your continuous residence. Esto va a continuar la continuidad de tu residencia. You can still apply for citizenship, but you will need to wait 4 years and 1 day to do that. Tú puedes, esto no quiere decir que tú puedas aplicar a tu ciudadanía, pero vas a tener que esperar 4 años y 1 día para aplicar a ser ciudadano. This is an important requirement for people who travel. If you don't travel, don't worry about this requirement. Este requisito es principalmente para las personas que viajan fuera de los Estados Unidos, pero si tú no viajas fuera de los Estados Unidos, pues no tienes que preocuparte por este requisito. We also have something called physical presence. Nosotros también tenemos un requisito que lo llamamos presencia física. And this means the actual amount of time that you have been in the United States without leaving. Esta presencia física es el número de días que tú has estado en los Estados Unidos antes de aplicar a tu residencia. Es el número de días que tú debes de estar o permanecer el periodo de tiempo en los Estados Unidos. So, for example, if you're applying under the 5-year rule, you need to be present in the United States for 913 days. Por ejemplo, si tú quieres aplicar para el periodo de abajo de los 5 años, tú debes de estar o haber permanecido en este periodo de tiempo de los 5 años 913 días en los Estados Unidos. These days can be spread out over the 5-year period. Estos 913 días, cabe mencionar que se pueden usar o sprays como dosificar durante los 5 años. No quiere decir que tienes que ser continuo los 900. Los puedes usar siempre y cuando no sean más de 6 meses. We also need you to be living in the USCIS district or state where you have applied for at least 3 months.
Para aplicar a la ciudadanía, tú debes de por lo menos haber vivido en el estado donde vas a aplicar al menos 3 meses, para 3 meses. Entonces, si tú piensas aplicar ahorita, tienes que considerar que has residido en el estado o en el distrito donde vas a aplicar por lo menos 3 meses antes de aplicar. Okay, and in case you're wondering, the USCIS field office where you would go for your test and interview would be in Memphis. I'm sorry, and can you repeat? Sure. The USCIS field office where you will go for your test and interview is in Memphis. Ok, por el área que estamos ubicadas nosotros en Arkansas, la oficina que nos corresponde para aplicar para nuestros exámenes está localizada en la ciudad de Memphis. The office is in downtown Memphis at 80 Monroe Street. La oficina está localizada en el centro de Memphis, en la dirección que es 880. 880 Monroe, que le voy a pedir a Ann que nos lo escriba en el de mensajes, en el chat. Sí. Okay, whoops, let me go back. Okay. A very important requirement that we spend a lot of time focusing on is something called good moral character. Uno de los requisitos en los cuales se basa el que puedas tú ser candidato o tener posibilidades de que tu aplicación sea aceptada es algo que nosotros llamamos carácter de buena moral, de haber tenido un comportamiento de buena moral. So certain crimes will affect your eligibility. Ciertos crímenes pueden afectar tu elegibilidad. So someone that is convicted of murder or any aggravated felony is permanently barred from citizenship. Cualquier persona que haya sido convicta o asesino o haya hecho un delito agraviante es una barrera permanente para llegar a ser ciudadano estadounidense. What I advise people to do, if you have been arrested or you have been to court, make sure and bring your certified court documents with you to the interview. Yo les voy a dar un consejo. Este consejo es que ustedes deben siempre de decir la verdad. Cuando a ustedes los entrevisten, deben de hablar con toda honestidad y con la verdad. Yes, very important that you always tell the truth, because if you don't, you have committed another crime by lying to a federal officer. Es bien importante que cuando ustedes sean entrevistados, ustedes le digan la verdad a la gente que los va a al oficial que los va a entrevistar, porque si ustedes mienten, entonces esto significa que ustedes están haciendo otro crimen, que es mentirle a la autoridad. Okay, very good. We also have an English test. The English test has 3 parts. Nosotros vamos a tener que aplicar a un examen y el examen va a consistir en 3 partes y va a ser en inglés. We test you on reading, writing, and speaking. Nosotros te vamos a hacer un examen de lectura, de escritura y de conversación, o hablar, de conversación. The reading test
you have 3 chances to read a sentence out loud for the officer. Para el examen de lectura, tú vas a tener 3 oportunidades para leerle el texto al oficial. The same for the writing test. 3 chances to write a sentence for the officer. Lo mismo va a pasar con el examen de escritura. Tú también vas a tener 3 oportunidades para que puedas escribir la frase que el oficial te digo. Vas a tener 3 oportunidades de hacerlo. Please know that your sentence does not have to be perfect. Quiero comentarte que el examen de escritura, la frase que escriba no tiene que tener una gramática impecable o una gramática perfecta. You can make small mistakes and it's okay. Tú puedes cometer pequeños errores y esto estará bien. As O no long as afectará. the officer can understand what you have written, you are fine. Y también, mientras que el oficial entienda lo que tú estás leyendo, va a estar y escribiendo, va a estar bien. We also test you on your speaking ability. También vamos nosotros a hacerte una entrevista de tus habilidades de conversación. We need to see that you have a basic ability to communicate with the officer. Nosotros tenemos que estar seguros que tú tienes un nivel de poder comunicarte o poder comunicarte en inglés con el oficial, entender que puedes tener una comunicación básica con el oficial. Some people do not have to speak English during their test and interview. Algunas personas aplican para no tener que hablar en inglés durante la entrevista. These are people of a certain age who have been permanent residents for a certain number of years. Estas personas que no tienen que hacer el examen hablado en inglés es por la edad, depende qué edad tienen y también el periodo de tiempo que han sido residentes en los Estados Unidos. So, for example, if you are 50 years old or older and you have been a permanent resident for 20 or more years, you do not have to speak English. There is no reading or writing test. Un ejemplo que yo te puedo dar es si tú tienes 50 años o eres mayor de 50 años y has sido residente permanente por 20 años, tú eres elegible para no hacer el examen de lectura, de escritura y hacer el examen hablado en español. Okay. We also have a history test. No, go ahead. Nosotros también tenemos un examen que es de historia. We ask that you become familiar with 100 civics and history questions. Este examen de historia, tú tienes que familiarizarte con 100 preguntas y con 100 respuestas. Tienes que ser familiar a este material, este material de estudio. The questions and answers can be found on our website, USCIS.gov. Las preguntas y respuestas de las que estamos hablando, estas 100 preguntas, tú las vas a encontrar en nuestra página web que es USCIS.gov con B de Víctor al final. Okay, so for the actual test, you only need to answer 6 out of 10 questions to pass.
Para los aplicantes a este test deberán responder 6 preguntas de las responder 6 preguntas correctamente de las 10 preguntas que te van a hacer. For our senior customers who are 65 or older and have been permanent residents for 20 or more years, they take a more simple test. Para los adultos mayores de 65 años que han sido residentes permanentes por 20 años, ellos pueden tomar un test más simplificado de historia. Instead of 100 questions, they only need to study 20. De las 100 preguntas que una persona debe de estudiar, ellos solamente van a tener que estudiar 20. Okay. So I encourage you to go to our website where you can find free resources to help you prepare for the test. Nosotros te recomendamos que visites nuestra página web, que ustedes la pueden ver en la pantalla, que es www.uscis.gov/citizenship, porque ahí tú vas a encontrar muchos recursos que te van a ayudar a pasar tu examen de historia o tus tests. Mm-hmm. We also have something called a disability exception. Nosotros también tenemos algo que llamamos excepciones por discapacidad. This is for people who have a serious mental or physical problem that makes learning or remembering difficult. Este requisito de excepciones para gente discapacitada debe de tener algunas condiciones mentales o de salud que lo impidan a aplicar una excepción para el examen en inglés del test de historia. The only people that can diagnose you are doctors or therapists. Las únicas personas que pueden hacer un diagnóstico para que tú justificar que tú no puedes, estás habilitado para presentar este examen, tiene que ser un doctor o una clínica que esté o un médico certificado es quien debe de emitir un formato N648 para pues hacer un diagnóstico que tú no puedes por cuestión de enfermedad aplicar o tomar el examen, justificar que las razones físicas que te impiden tomar el test. On the day of your interview, the officer will review Form N648. El día de tu entrevista, el oficial va a revisar tu formato, el formato que está en tu archivo N648. They will decide whether it is sufficient or not. Y él va a decidir o tomar la decisión si es factible o no. If it is not sufficient, you are still given the opportunity to interview. Si este diagnóstico no es suficiente, tú no importa, vas a seguir teniendo la oportunidad de presentar tu examen. Okay. Another important requirement is loyalty to the United States. Uno de los requisitos muy importantes es la fidelidad hacia los Estados Unidos. This relates directly to the oath of allegiance that you will take at your ceremony. Esto, can you repeat, Anne?
This relates to the oath of allegiance that you will take on your ceremony day. Esto, can you help me? Because it's Juramento. Juramento. es el juramento de lealtad. Este juramento de lealtad tú lo vas a hacer en la ceremonia, en la ceremonia y tú vas a hacer un juramento donde tú defiendes los principios de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Because of COVID-19, our ceremonies look very different. Ahora, en esta situación que tenemos de la pandemia con el COVID-19, pues la modalidad de las ceremonias han dado un giro en la manera de que ahora suceden. You will not be with a large group. Tú no vas a tener que estar con un grupo muy numeroso. We are only naturalizing 10 people per hour. Nosotros solamente naturalizamos o hacemos las ceremonias por 10 gentes en una hora. And when you come to our office, you must wear a cloth mask covering your face and, covering your nose and your mouth. Y cuando tú vas a atender o venir a nuestra oficina para asistir a tu ceremonia de juramento, tú vas a tener que usar tu mascarilla que cubra la nariz, la boca y seguir todos los protocolos del Departamento de Salud. Everyone will be spread out in our ceremony room. Todo el mundo spread out, como estará afuera. Socially distanced. Okay. Socially distanced. Todo el mundo va a tener en la ceremonia va a estar como muy separado en donde es el salón de las ceremonias y mantener la distancia social. So completing the form, as we know, the name of the form is the N400. Donde nosotros tenemos que ir a completar nuestra forma, debemos de saber que es el formato N400, que se llama Application for Naturalization, aplicación para la ciudadanía. Make sure that you are using the current version of the form and that you are including the correct fee. Por favor, verifica bien que tú estés llenando la versión actualizada del formato y que estás incluyendo la cuota o el monto correcto. The current price for the N400 is $725. Ahorita el monto para aplicar es $720. 25. Oh, $725. Yes. You can pay using a credit card. ¿Tú puedes pagar este monto utilizando tu tarjeta de crédito? This is an option for people. It might make it a little easier for them to pay. Este es como un método que se hace muy fácil para la mayor parte de las personas. When you apply, the first thing you will receive is a receipt notice. Cuando tú aplicas, inmediatamente tú vas a recibir una noticia de que tu aplicación ha sido recibida. In 2 to 3 weeks, you will receive an appointment notice to have your fingerprints and photo taken. En las 2 o 3 semanas consecuentes a tu aplicación, tú vas a recibir un notice, como un mensaje de que tú vas a tener que irte a tomar tus huellas
tus huellas dactilares. Okay. And after that, we will mail you an interview notice. Y después de eso, nosotros te vamos a mandar un mensaje donde venga el día de tu entrevista. Unfortunately, I can't tell you exactly how long this will take. Desafortunadamente, no te puedo dar un exacto periodo de tiempo de cómo va a ir sucediendo lo de tu aplicación. No tenemos fechas exactas que podamos dar. In general, the process takes between 9 and 12 months. En general, el proceso toma de 9 a 12 meses. You can download our forms for free on our website, uscis.gov/forms. Tú vas a poder descargar estos formatos para aplicar para tu ciudadanía en nuestra página web que es USCIS diagonal formats, pero te voy a pedir, Ann, que si lo ponemos en el chat para que no vaya a cometer un error de emitir una letra. Sí. Okay. Okay. Tenemos una pregunta. ¿Quieres dejar las preguntas al final para contestarlas todas? Yes, Okay. let's wait until the end of the presentation to answer any questions. Perfecto. Okay. Let me just go back. So the day of your interview, you are immediately placed under oath. Ok, al día de tu juramento, de tu entrevista, tú vas a estar bajo juramento. Es bien importante. El día que te van a entrevistar vas a estar bajo juramento. You will be standing with your right hand raised. Tú vas a tener que tener levantada tu mano derecha. And you will answer the question the officer asks you. Will you tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Tú vas a tener que tener tu mano alzada, estás bajo juramento y vas a tener que responder con la verdad absoluta las preguntas que el oficial te pregunte. The officer will then ask to see your green card, your ID, and your passport if you have one. El oficial te va a preguntar por tu credencial de residencia permanente, también tu tarjeta del Seguro Social y por tu pasaporte en caso de que tú lo tengas y una identificación. Okay, the officer will review the N400 with you to make sure that you are eligible. El oficial va a revisar el formato N400 para ver si tú eres elegible para aplicar a la ciudadanía. The officer will also assess your ability to speak and understand English. También para el oficial va a ser muy importante ver la facilidad que tú tienes para entender lo que él te está preguntando y que él te entienda lo que tú le estás respondiendo. They will then give you the reading, writing, and history test. Y después de esto, él te va a dar el examen de lectura, escritura y el examen de historia. If you don't pass one or more of your tests, or you have difficulty speaking and understanding English, we give you a second opportunity to come back and try again. Si por alguna razón tú no pasas uno de los exámenes y tú no tienes una
facilidad para comunicarte o entender lo que el oficial te está diciendo, nosotros te vamos a dar una segunda oportunidad para que tú regreses a aplicar tus exámenes. This second opportunity is free. La segunda oportunidad va a ser gratuita. We schedule those appointments 2 to 3 months, in 2 to 3 months. La segunda oportunidad nosotros la vamos a calendarizar de 2 a 3 meses después de que no hayas pasado tu test. If you don't pass the second time, then you would have to reapply and pay all fees. Si tú por algún motivo no pasas en la segunda vez, tú vas a poder volver a aplicar, pero vas ahora sí a tener que volver esto va a tener un costo. So the day of your oath ceremony arrives. You are with 9 other people in the ceremony room. El día de tu ceremonia de juramento, tú vas a estar con 9 personas adicionales a ti en la sala de donde se hace el juramento. Once you recite the oath of allegiance, you become a U.S. citizen. Una vez que tú hagas el juramento, tú en ese momento estás llegando a ser un ciudadano de los Estados Unidos. Una vez que tú lo recites o lo digas, el juramento, tú vas a llegar a ser un ciudadano. You will receive a copy of the oath of allegiance. En ese momento nosotros vas a recibir una copia de tu certificado de juramento. You will repeat what the field office director says. Tú vas a tener que repetir lo que el oficial esté diciendo directamente. Okay, and when you have finished the oath of allegiance, you are a U.S. citizen and you will receive your certificate of naturalization. Cuando tú acabes de repetir lo que el oficial dice, entonces tú vas a recibir la copia del certificado y tú ya eres considerado como un ciudadano estadounidense. The certificate is proof of your United States citizenship. El certificado de tu ciudadanía es previo a tu. Can you repeat? It's proof of your citizenship. Es prueba. Es prueba de tu certificado de ciudadanía. It is the same document you will use to apply for a U.S. passport. El documento es el que tú vas a usar para aplicar a tramitar tu pasaporte estadounidense. Because on the day of your ceremony, we take back your green card. And can you repeat? I'm sorry, Ann? On the day of your ceremony, we take back your green card. We take your green card. El día de tu ceremonia de juramento, nosotros vamos a tomar tu tarjeta de residencia. Nos vas a tener que entregar la tarjeta de residencia permanente. So in order to travel, you will need a U.S. passport. Entonces, esto quiere decir que si tú quieres hacer un viaje, vas a tener que tramitar tu pasaporte. We will give you a passport application on the day of your ceremony. Nosotros te vamos a entregar una aplicación para tramitar tu pasaporte el día de la ceremonia. I always like to mention some of the benefits of becoming a U.S. citizen.
Ahorita te vamos a proveer una lista de beneficios y derechos y responsabilidades que tiene el ser ciudadano estadounidense. One of the rights and responsibilities of U.S. citizenship is voting. Una de las responsabilidades y, uno de los beneficios y derechos que tiene un ciudadano estadounidense es votar. And not just for president. You can vote in your local elections and your state elections. Y el votar, no nada más tiene que ser para presidente, sino también puede ser para elegir a tus gobernantes locales y estatales. If you're interested in politics, you can run for elected office. Si tú estás interesado en una carrera política, pues tú puedes correr por un puesto de elección pública. You can also apply for federal jobs. Tú también vas a poder aplicar para trabajos federales. You can also sponsor immigrant relatives. También vas a poder ser un sponsor para para ayudar a regularizar un estatus de tus familiares. When you become a citizen, your parents, your husband or wife, and your unmarried children under the age of 21, if they were waiting for a visa, they can move to the front of the line. Ya sea tu esposa, tus hijos, tus padres y tus hijos, siempre cuando sean menores de 21 años, ellos, tú vas a poder ser sponsor de ellos siempre y cuando sea tu esposo, tus padres, tus hijos y que las personas sean menores de 21 años. They do not have to wait for a visa to become available. Ellos ya no van a necesitar estar esperando por una visa, sino ellos ya como tienen la... Well, because they are immediate relatives of U.S. citizens. Porque ellos son familiares en línea directa, tienen este derecho de poder iniciar un proceso para que tú seas su sponsor o los pidas a tus familiares. Also, you are able to travel with a U.S. passport. Y también tú vas a estar facultado para viajar con tu pasaporte estadounidense. Traveling as a U.S. citizen is a lot easier and quicker. Viajar como un ciudadano estadounidense es muy fácil y es mucho más rápido. You are not asked as many questions, and there is even a special line for you at the airport. Como ustedes sabemos, pues existe una línea más rápida para que dejar el ingreso de los ciudadanos estadounidenses es muchísimo más rápido. Hay una línea especial para esto y también te van a ser muchísimo menos las preguntas que tú tienes que responder cuando ingreses a territorio estadounidense. Also, when you are a U.S. citizen, it allows you to fully participate in American democracy. Pues esto también, ser un ciudadano estadounidense, nos faculta para participar en la democracia de los Estados Unidos. Just a few moments to talk about some of the benefits of creating a USCIS account. Estos son unos de los beneficios que te va a dar el que tú apliques directamente a nuestra página web y que tú abras o inicies una cuenta en USCIS. Some of the things that you can do are you can file a form online.
Uno de los beneficios es que tú vas a poder a tener un archivo de manera online o un file, sí, un archivo, abrir un expediente. You can change your address. Tú vas a poder cambiar tu dirección. You can pay your application fee. Tú vas a poder pagar el costo de tu aplicación. You can send us secure messages and get answers. Tú vas a poder directamente hacernos preguntas a nosotros de una manera muy segura y también vas a recibir respuestas de una manera muy segura. These are just some of the things you can do when you create a USCIS account. Estas son algunas de las cosas que tú vas a poder obtener si tú creas una cuenta con nosotros. Some of the benefits of filing online. You get step-by-step instructions as you complete the form. Uno de los beneficios que tú tienes si tú aplicas directamente a en nuestro sitio web es que tú vas a recibir paso a paso instrucciones de cómo completar el formato N400. You will only be asked questions that apply to you. Tú solamente vas a responder o vas a dar respuesta a las preguntas que aplican para ti. You can avoid common mistakes. Tú vas a evitar errores comunes que la gente hace. Also, you can submit supporting documents and evidence regarding your case. Es muy conveniente porque tú vas a poder enviarnos o subir, adjuntar documentos que van a soportar las evidencias referentes a tu aplicación o que te estamos requiriendo para que apliques. You can securely pay your fee using a credit card, debit card, checking, or savings account. Hacer esto en nuestra página web te asegura de que tu pago va a estar de una manera seguro y así puedes usar tu tarjeta de crédito, tu cuenta de cheques, de ahorros o tu tarjeta de débito. You can also get confirmation that USCIS has received your application. Y tú también vas a recibir una confirmación por parte de US Citizen and Immigration Service. Vas a recibir una notificación de que hemos recibido tu aplicación. You are able to respond to requests for more evidence. Tú vas a responder los requisitos por evidencias adicionales, si es necesario evidencias adicionales. And you can communicate with us through a secure inbox. Una herramienta que nosotros tenemos es mensajes inbox que son casi como personalizados y muy seguros. These are some of the self-help tools that you can find on our website. Estas son unas de las herramientas que te van a ayudar a ti y recursos para apoyarte. Es como self-help, es como, sí, pues responder, soportarte a ti, ayudarte, herramientas que te van a ayudar a ti y recursos que vas a encontrar en nuestra página web. For example, you can visit the Citizenship Resource Center. Por ejemplo, tú vas a poder visitar el centro de recursos que tenemos en nuestra página web. So our Citizenship Resource Center has many tools and information to prepare you for the citizenship test and interview.
nosotros tenemos este departamento que se llama Recursos para Personas, es un centro de recursos para personas que van a aplicar para su ciudadanía y a continuación está aquí una lista de herramientas de educación y información para cómo prepararte para tu ciudadanía, cómo practicar los exámenes, material de estudio, el vocabulario, palabras de vocabulario que te van a ayudar a hacer tu examen, ya sea escrito, lectura o oral, y también audios para que tú aprendas o escuches estos audios, y también vas a tener clases de historia en inglés para el examen de historia y material que te va a enseñar. Thank you, Maria. This is the end of the presentation. I have given you a general overview of the requirements for citizenship. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación y lo que yo he hecho en este taller es darte como una plática generalizada, lo que en general necesitamos para aplicar, para llegar a ser ciudadanos. Y a continuación vamos a responder si tienen alguna pregunta, nos la pueden enviar por el chat. Cada caso y cada situación es muy específica, entonces les pedimos que nos escriban su pregunta, por favor, que tenemos todavía de 10 a 10 minutos para responder sus preguntas. Y aquí dice, el costo que mencionamos de los $725, ¿incluye el costo de los biométricos? Yes, it does. So the Okay. $725 does include the biometric fee. O sea, entonces sí estamos respondiendo, José Ayala, que sí, el costo que te mencionamos de los 725 sí incluye los biométricos. Before I forget, I'm going to type the address for the Memphis field office. También, Dan, ¿puedes escribirnos la página donde está el formato? El web, ajá. Okay. And if you need forms, this is where you would go. www.USCIS. I think it's /forms. Blanca, Blanca nos está comentando, yo soy ciudadana porque arreglé con la forma N600. Okay, so you have what is known as a certificate of citizenship. So did you receive your citizenship from a parent? Señora Blanca, le está diciendo si usted recibió su certificado de ciudadanía de su padre. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, yo arreglé por la N600 y ya tengo mi ciudadanía. Mi pregunta es si tengo 3 hijos, si ellos también van a ser ciudadanos o son residentes. Were they born in the United States? Blanca, ¿ellos nacieron en los Estados Unidos? No, nacieron en México. Yo tengo 2 años y medio viviendo en Estados Unidos. Okay. Well, you would have to apply for your children so that they could become residents. Are they all under the age of 21? Tú sí puedes solicitar la ciudadanía de tus hijos siempre y cuando ellos sean menores de 21 años.
Ok, tengo el mayor es de 21, el mediano tiene 18 y la niña tiene 11 años. O sea, el de 21 no entraría como ciudadano. Tienen que tener menos de 21 años. Okay, you said your oldest child is how old? Es 21 años él. Ajá. Okay, then they would have to wait for a visa to become available because it's only immediate relatives would be if you are under the age of 21. Ok, entonces, ¿él por qué va a tener que esperar? Until a visa becomes available. Cuando sea disponible una visa. But my advice, Ms. Blanca, I would go to an organization in the community like Catholic Charities in Little Rock, and they can help you with your situation. Ella te quiere dar un consejo, Blanca, en donde ella te sugiere que para tu niño mayor, por favor te contactes con Caridades Católicas, que está aquí en Little Rock, para que ellos te ayuden con el proceso de tu hijo. Con los otros dos, pues no tienes problema. Y tienes que hacerlo pronto para que no pase la misma situación que el más grande. Pero los otros dos, los menores sí son ciudadanos. Well, no, because you have to apply for them to become permanent residents. Blanca. So I would go to Catholic Charities and explain your situation to them. Puedes proporcionarnos, Blanca, tu correo electrónico para que podamos a lo mejor hacerte una cita con Caridades Católicas, porque no te entendemos muy bien, no entendemos si tus dos niños más pequeños ya son ciudadanos, nacieron aquí o los tres nacieron en México. No, los tres nacieron en México. Bueno, entonces tienes que iniciar el proceso de tus dos niños pequeños. Y de tu niño mayor con Caridades Católicas. Ah, ok. Pero, o sea, mi duda es que si ellos también son ciudadanos o les tendría que arreglar como residentes. Eso es lo que no sé. Ellos tienen que arreglar primero como residentes, Blanca. Nadie puede llegar a ser ciudadano si no pasa por el proceso de residencia. Porque le digo, yo como arreglé, yo no tuve la residencia. Yo fui directamente a la ciudadanía con la fórmula N600. Yeah, through your parents, Yeah, I would talk to Catholic Charities. They are a low cost organization and they're able to assist you. Ok, ¿y quieres el correo electrónico de Blanca? No, I think we should probably look at the other questions because time is running out. Ok, ajá, te dice, disculpe, en marzo cumplo los 5 años, ¿tengo que esperar o ya puedo aplicar? Okay, the very earliest that you can apply is 3 months or 90 days before your 5 years. Ok, la recomendado es que puedes aplicar 3 meses antes de cumplir 5 años o 90 días, es lo más recomendable. Okay, because don't apply too early or we would have to reject your application. Si tú aplicas antes de este periodo que te estoy mencionando, nosotros vamos a regresarte la aplicación. Y luego dice, para esas personas quienes están trabajando y pagando impuestos abajo como del estatus de asilo con permiso de trabajo, pero que no reciben todavía el asilo, aprobado después de 3 años de espera. What waiting time count?
For those who are working and paying taxes under asylum with work permission, but have not received yet an asylum approval after 3 years waiting, does that waiting time count? Actually, the judge needs to grant asylum for you. When you go to court, a judge will grant asylum. After 1 year, you can apply for residency. Ujú. Entonces, cuando ya el juez dice que has ganado el asilo, que eres factible para que te aprueba que pases el proceso de asilo, después de 1 año puedes aplicar para ser residente, pero Ana, entonces el tiempo que él estuvo antes no cuenta, ¿verdad? Hasta que empieza a contar hasta que tú eres residente. Right, because while you're waiting for your court date, you are allowed to work, and like you mentioned, you pay taxes, you work, but it is the judge who grants asylum. Ok, ahora una pregunta, si una pareja está separada y esa pareja, el esposo está haciendo impuestos y los tiene como dependientes, ¿es mejor que esperen a tramitar su divorcio hasta después de que apliquen todos para su proceso de ciudadanía? Where is that question written down in the chat? Is that No, question? no, es alguien me la envió por mi teléfono. Oh, okay. Repite, por favor. Sí, si tú estás en un proceso, no estás divorciada, solamente estás con tu pareja distanciada y él es el que presenta tus impuestos porque eres dependiente de esa persona. Y es preferible aplicar y después llevar el proceso de divorcio y seguir casada con él. Well, that is an option. You can also apply if you are separated from your husband or wife. Pero si tú estás separada y no haces impuestos, es preferible que tú hagas tus propios impuestos. ¿Influye eso como persona? Well, if you are not working and paying taxes, that does not have an effect on your application. So you don't need to be working and paying taxes in order to apply for naturalization. Ok, tú no, o sea, cuando tú aplicas, puede que no estés trabajando y que no estés declarando impuestos cuando aplicas. Ajá. Aquí hay otra pregunta y dice, le quiero arreglar papeles a mi mamá. ¿Sí puedo, Marielba? Marielba, si tú eres ciudadana, en la plática se comentó que los familiares directos como padres, esposo o hijos pueden solicitarles ser sus sponsors, patrocinadores, y esto directamente te tiene que ayudar un abogado o también caridades católicas, como en el caso de Blanca, que Blanca tiene que tramitarles su residencia a sus hijos. Caridades Católicas es una organización que tiene costos menores que un abogado, pero es un poco más lenta, y si quieren un camino más fácil, pues puede ser un abogado. En el caso de Blanca, el primer paso para ser su sponsor, los niños tienen que llegar a ser primero residentes, ¿verdad? Yes, it really depends, because it's kind of complicated.
It depends if Blanca had enough physical presence in the United States to transmit citizenship to her children. So that's why she really needs to sit down with someone and go over her, the facts of her case. Ok, Blanca, la recomendación que te hace Ann es que un factor que te va a hacer a ti si tus niños van a llegar a ser inmediatamente ciudadanos o tienen que pasar el proceso es cuántos años tú has permanecido y sido ciudadana. Entonces, la recomendación de Ann es que tú busques a una persona como Caridades Católicas que te asesore porque cada caso es diferente, o que si quieres un abogado migratorio, pues también puedas buscarlo. Dice que puede uno registrarse para votar el día de la ceremonia del juramento. Yes, you can. We actually give you a voter registration form on the day of your ceremony. Ok, sí, sí se puede, sí pueden registrarse para votar, porque nosotros les damos un formato para que puedan ustedes votar el día de la ceremonia. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya estamos sobrepasados 5 minutos. Dice, ¿me puedes pasar el correo el correo de Caridades Católicas, por favor? Okay. I don't know the address offhand. No tengo el correo a la mano, pero me lo puedes pasar a mí, Ann, y yo con mucho gusto le puedo pasar a Blanca. También hay otra organización que se llama Arkansas United, que también ellos dan este servicio de abogados a bajo costo, también de abogados a bajo costo. ¿Se puedo preguntar algo porque no puedo mandar mensaje en mi teléfono? Sí, por favor, Lucy, adelante, claro. ¿Hay alguna persona que me pueda como ayudar para meter la ciudadanía? Y obviamente no he trabajado, pero mi esposo es el que reporta las taxas. ¿Cuántos años atrás necesito como para poder obtener las taxas para meterlo en lo de los papeles? ¿Y dónde me pueden ayudar para aplicar para la ciudadanía? Okay, ¿y dónde vive? Aquí en Little Rock. I would recommend Caridades Católicas. Okay. If you Google Catholic Charities Little Rock, the address should come up. Yo creo, Lucy, que lo que nos estaba explicando antes Ann es que tú no necesariamente tienes que esperarte, sino como tú estás casada, como tu esposo reporta los impuestos por ti porque eres su dependiente y él es el que trabaja, eso no te impediría, si tú tienes ya 5 años de residente, el poder aplicar. Eso no es un impedimento porque tú dependes de él económicamente, no trabajas y él te incluye en sus impuestos, eso no tendría. Algo que sí podría preocupar es si tú trabajas y en la entrevista te preguntan, ¿usted trabaja? Usted dice no, pues ya nos dijo que esto también se convierte en un felony, contestar alguna mentira. Ok, ¿hay un lugar donde te puedan ayudar a llenar los papeles para la ciudadanía? ¿O lo puede hacer uno o cómo? La recomendación que nos dio Ann es ir a su página de ellos, de USCIS, y bajar el formato N400 y aparte en el centro de recursos nos dice que vamos a encontrar tutoriales que nos van a hacer que no hagamos errores comunes que la gente frecuenta. Ann,
¿tú recomiendas contratar un abogado para aplicar para la ciudadanía o que lo hagan directamente con la página de ustedes? If you don't necessarily need an attorney, but if you have a complicated situation, maybe you were arrested or you had an immigration violation in the past, you may want to consult with an attorney. Ella lo que te dice es que si en algún momento tú has sido arrestada o tienes, si en algún momento tú has sido arrestada o tienes algún problema con la autoridad, pues es más recomendable que un abogado te represente. Pero si tú no tienes absolutamente ningún récord ni nada, y has tenido un carácter moral bien, lo más recomendable es que es muy sencillo aplicarlo por su página web. La última pregunta, y con esta terminamos, que es de Lenin, es: ¿hay algún camino para que el juez nos llame antes para que nosotros first judge appointment? Well, Lennon, I have to tell you, right now, I believe there are 500,000 people waiting for an asylum date in the court. Bueno, Lenin, te queremos ser bien honestos. Ahora hay una lista de 500,000 personas esperando por una respuesta de asilo. Unfortunately, the only thing that you can do is wait. I wish I could tell you something else. Dice, desafortunadamente siento mucho decirte, pero pues tienes que esperar con paciencia a que te den una cita. Pues yo quiero agradecer a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron. En verdad, como una persona que atiende asuntos comunitarios, yo les quiero comentar que lo mejor es de las personas que saben del tema, consultarla. Señora Blanca, yo me voy a dar a la tarea de poderle a usted decir a qué teléfono tiene que llamar. Yo tengo todos los datos de Caridades Católicas para que usted pueda tener asesoría personalizada específicamente de su caso. Y les agradezco que tengan tanta participación, porque lo único que nos empodera como comunidad latina es estar informados, educados y saber y tomar decisiones acertadas con información de profesionales. Entonces, pues muchas gracias por su respuesta, por atenderlo, y pues esperamos pronto tener otro taller diferente, que tiene un sinnúmero de talleres que nos pueda ofrecer. Y espero que tengan un resto de la noche muy tranquilos. Ann, agradezco mucho, y agradezco mucho a Ginny, que haya sido la persona que organizó este taller. Ella se encuentra en Main Library. Thank you, Ginny. Okay. Thank you to Maria for translating. I appreciate it. Thank you to Miss Jeannie for organizing the event. And I want to thank everyone for taking time out of your day to spend this time with me. I hope the information was helpful. Muchísimas gracias a Ginny, muchas gracias a Monse por traducirme. Espero que esta información que yo les haya brindado vaya a ser de mucha ayuda para ustedes. And a big thank you to Anna Maria for all their hard work. Thank you so much, ladies. Thank you. you. Bye-bye. Thank Have a you. good night. Thank you. Have a Thank good you. night. Bye-bye.